Se nos pide que simplifiquemos la expresión dada mirando la expresión. El primer paso será simplificar completamente el numerador y luego dividirlo por el denominador. Mirando el numerador primero limpiaremos el paréntesis y debido a que tenemos poderes elevados a poderes, multiplicaremos los exponentes. Todo dentro del paréntesis se eleva a la potencia negativa de 4/3 y, por lo tanto, multiplicamos el exponente en x y el exponente en y por 4/3 negativos. Entonces, por ahora, el denominador sigue siendo el mismo. En el numerador tenemos x elevado el poder de negativo una vez y eleva el poder de 1/3. Y luego veces x. Aumentar el poder de negativo 3/8 veces negativo 4/3. Y eleva el poder de negativo 7/3 por negativo 4/3. Y ahora es el término de estos dos productos. El exponente en esta x, tenemos 3/8 negativos. Veces negativo 4/3. Simplifiquemos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores antes de multiplicar. Aquí tenemos un factor común de 3, y hay 1, 3 y 3 aquí y aquí tenemos un factor común de 4. Hay 1, 4 y 4 y 2, 4 en 8. Observe que ahora se simplifica a la mitad negativa por la negativa, que es igual a la mitad positiva. Tendría cuidado de hacer un seguimiento de los signos negativos aquí. Ahora, para el exponente en la y, tenemos 4/3 negativos por 4/3 negativos. Aquí nada se simplifica, por lo tanto, multiplicamos 7 veces negativo 4 negativo es 28, y 3 veces 3 es 9. Ahora el numerador es x elevar el poder de 1 negativo, veces y aumenta el poder de 1/3 de x, aumenta el poder de la mitad positiva y, aumenta el poder de 28 novenos. Y ahora multiplico en el numerador al multiplicar y la base es la misma, sumamos los exponentes. X al poder negativo una vez x, aumentar el poder de la mitad es igual a x aumentar el poder negativo 1 más la mitad de, y eleva el poder de 1/3 veces y, elevar el poder de 28 novenos es igual a y, elevar el poder de 1/3 más 28 novenos. Y ahora es el término de la suma de estas fracciones. Escribamos negativo 1 es negativo 1 sobre 1. Entonces, para el exponente en la x tenemos 1 negativo sobre 1 más la mitad. El mínimo común denominador aquí será 2 y, por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador de 1 negativo sobre 1 por 2. Esto nos da 2 mitades negativas más una mitad, que es igual a la mitad negativa. Y ahora para el exponente en y tenemos 1/3. Más 28 novenos, el mínimo común denominador aquí es 9. Multiplicamos el numerador y el denominador de 1/3 por 3, esto nos da 3 novenos más 28 novenos. Eso es igual a 31 novenos. Entonces el numerador se simplifica a x elevar el poder de la mitad negativa y elevar el poder de 31 novenos. Ahora que hemos simplificado completamente el numerador, ahora podemos dividir por el denominador. Recuerde que al dividir y las bases son iguales, restamos los exponentes. Y siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces podemos pensar en esto como dos partes, primero dividiremos los términos de la base de x, y luego los términos con la base de y. A continuación, aumente el poder de la mitad negativa dividido por x, aumente el poder de 5/8 es igual a x, aumente el poder de la mitad negativa menos 5/8 y aumente el poder de 31 novenos. Dividido por y elevar el poder de 5/6 es igual a, y elevar el poder de 31 novenos menos 5/6. Y ahora encontremos esas dos diferencias. Para el exponente en x tenemos la mitad negativa. Menos 5/8, el mínimo común denominador es 8. Multiplicamos el numerador y el denominador de la mitad negativa por 4. Esto nos da 4/8 negativos menos 5/8, que es igual a 9/8 negativos. Y ahora determinemos esta diferencia que es 31 novenos menos 5/6.
El mínimo común múltiplo de 9 y 6 es 18 y, por lo tanto, 18 es el mínimo común denominador. Para escribir ambas fracciones como fracciones equivalentes con un denominador de 18, multiplicamos el numerador y el denominador de 31 novenos por 2, y el numerador y el denominador de 5 sextos por 3. Esto nos da 62/18. Menos 15/18, lo que equivale a 47/18. Así que ahora tenemos x elevar el poder de 9 octavos negativos. Y elevar el poder de 47/18 años. Y ahora todavía no hemos terminado porque necesitamos expresar esto solo usando exponentes positivos. Ahora necesitamos simplificar x elevar el poder de 9 octavos negativos, porque a eleva el poder de m negativo es igual a 1 sobre a, aumenta el poder de m positivo. Esto simplifica a y elevar el poder de 47/18 dividido por x elevar el poder de 9 octavos positivo. Otra forma de recordar la propiedad del exponente es escribir esta expresión como una fracción con un denominador de 1. Y luego, si movemos x, aumentamos la potencia de 9 octavos negativos a través de la barra de fracción o, en este caso, hasta el denominador, cambia el signo del exponente de 9 octavos negativos a positivo 9 octavos. Esta es una forma simplificada de la expresión dada. Espero que hayas encontrado esto útil.